control de lo que vayamos a hacer en este día. Hoy, mi Padre Celestial, te damos las gracias, Espíritu Santo. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios poderoso. Tú eres Padre eterno, el todopoderoso, Señor amado. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted tomando el control de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Sea usted, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de esta clase, Señor amado. Todo lo que hagamos, Señor amado, y todo lo que vayamos a hacer, sea para tu gloria, Señor amado, sea para tu honra, sea para tu alabanza, Espíritu Santo de Dios, porque todo lo hacemos para agradarte a ti, Señor amado. Abre mi entendimiento, Espíritu Santo de Dios, abre mi corazón, Señor amado, para poder atesorar esta palabra, Señor, y ponerla por obra, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y así vayan conmigo a la palabra del Señor. Y vamos a estar meditando unos minutos en lo que es esta clase, donde le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Salmo capítulo 91, verso, vamos a leerlo del 1 al 3. Salmo capítulo 91, del 1 al 3. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: Amén. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hasta ahí. Puede sentarse, ya hemos orado. ¿Cuántos aquí en la casa del Señor aprendimos este salmo cuando aún no éramos cristianos? Creo que la mayoría de nosotros pues hemos aprendido como lo que es este salmo, porque la mayoría de las casas también tienen este salmo colgado en las paredes o en afiches o en algún cuadro, donde está el Salmo 91, el salmo que se dice de la protección de Dios. Un salmo que es conocido por muchos, conocido por la iglesia, muchas veces conocido por los que no vienen a la iglesia. Y yo creo que en el tiempo que nosotros estamos viviendo fue el tiempo donde nosotros vimos que este salmo salía por todo lado en el tiempo de COVID. Porque en el tiempo de COVID uno decía: yo me afianzo en la palabra, y siempre se usaba el Salmo 91. En las redes sociales estaba el Salmo 91, dice: en mi casa Él te guardará, y Él te cubrirá, Él hará todo lo que tenga que hacer. Entonces este salmo es muy familiar para cada uno de nosotros. Y mientras yo le pedí al Señor por esta clase, le quería profundizar más en lo que era este salmo, y quiero que me tenga un poquito de paciencia, porque tenía otra Biblia para traerla y allá se me quedó la clase, pero la desarrollamos en el nombre de Jesús. Y quiero desarrollar esta clase, el lazo del cazador, porque nosotros vemos en el Salmo 91 que el salmista empieza con este salmo diciendo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero él sigue diciendo: Él te librará del lazo del cazador.
Y muchas veces a ese punto no nos detenemos y no vemos que hay un lazo que sí está queriendo cazar al hombre. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador. Ahora yo quiero hacer una pregunta, porque yo puse una fotito ahí de lo que es la genética del hombre. ¿Cuántos de aquí han ido a un médico? Amén. Nosotros no han visitado médicos. Ok, el que ha ido al médico, lo primero que el doctor le da es una hoja para que llene. Y qué incómodo es que le den una hojita, porque usted va todo enfermo y usted dice, yo lo que quiero es que el doctor me atienda. Pero lo primero que le da el doctor es una hoja para que usted la llene, con su nombre, con su apellido, pero luego sigue otra hoja donde le dice, tu padre ha sido enfermo de esto, tu madre ha sido enferma de esto, tus abuelos han tenido esta enfermedad, y usted empieza, y como a usted no le gusta leer, empieza a decir, no, porque le hace fastidioso aquella hojita de que le está preguntando si sus familiares tienen todas las enfermedades del mundo. ¿Verdad que se le hace familiar la hojita esa? Entonces, su abuelo ha padecido hepatitis, usted dice, no. ¿Usted tiene tal enfermedad? No. Y ahí le va dando todo y usted va describiendo si tiene una enfermedad o no tiene otra enfermedad, si sus abuelos han tenido esa enfermedad. Los doctores no lo hacen para que usted pase un mal día o para que usted no entienda que usted no llegó a buscar, como decir, una solución a su problema. Si lo que los doctores entienden que dentro de nuestra genética hay lazos sanguíneos. Amén, pastor. El especialista de esa que estudia todo eso, los genes y todo eso, se llama geneticista, que se encarga de estudiar a la profundidad, y esos médicos son bien escasos. Por lo menos en Puerto Rico hay dos, y yo tuve que visitarlos. Amén. Entonces usted ve que lo que está bajo, esos son los genes, son como lazos que se van entrelazando. Y desde ahí, aquel pensamiento es que la sangre llama. De ahí el pensamiento son los lazos sanguíneos. Usted puede ver que un muchacho nace en otro lado, pero la misma sangre llama. Eso de la misma sangre llama son los genes del padre o de la madre que están como entrelazándose, como lo que usted ve ahí, que son los agujitas de en medio, se están entrelazando para llamar la otra sangre, porque están unidos en su genética, en su ADN. Ahora, los médicos dicen, y me voy a ir por esta parte porque ya no vamos a llegar a la parte espiritual del lazo del cazador y del lazo también de cómo Dios formó al hombre. Entonces, dicen los médicos, o los que estudian todo esto de los genes, que cuando el niño se empieza a formar, dice que los cromosomas del niño son 23, formando 46. Pero ya cuando el niño está formado es 50 y 50. Los cromosomas se aumentan porque el niño cuando está en feto son 23, los cromosomas empiezan a trabajar y luego ya entra a lo que es, ya el niño se está formando, ya es 50 y 50. Y de ahí empiezan los lazos sanguíneos. Cuando ya hay un 50 y 50 empieza ese lazo sanguíneo. Ahora, voy a ir a la palabra del Señor. Cuando Dios empieza a trabajar con el hombre, su genética del hombre, o la parte que estaba como ligada con el hombre, era de Dios y el hombre, porque el hombre no tenía pecado. El hombre estaba formado
del soplo del Altísimo. La genética que tenía el hombre era una genética que no estaba dañada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el hombre peca, dice que su genética cambia y ya sus lazos empezaron a ir por donde no se debía de ir, y por eso es que el hombre antes no tenía enfermedad y ahora sí tiene enfermedad. Antes no tenía pecado, ahora sí tiene pecado. Cambió su genética. ¿Por qué? Porque estaba el lazo del cazador. El enemigo sabía que a él lo habían derribado desde el cielo, y entonces empezó, como decía David, él te librará del lazo del cazador. Él empezó con su lazo para querer desligar al hombre de lo que Dios le había dado, de la parte hermosa que Dios le había dado, y le tendió una trampa. Recordemos que el cazador siempre va a cazar por los aires o con trampa. Todo el que ha tenido como animales, quizá ganado, usted puede ver que usted, cuando toma el lazo, usted tira el lazo y luego jala, para que eso empiece como a agarrar la presa, para apresarlo. Entonces el salmista David dice, mira, para habitar en el abrigo del Altísimo necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es que yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Entonces nosotros vemos que hay algo del enemigo que va a querernos poner trampa para que nosotros desistamos o caigamos en sus redes. Y lo estoy llevando en el Antiguo Testamento porque luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo, que la palabra del Señor nos habla del lazo del cazador. Entonces aquí nosotros vemos que el primero que cayó en el lazo del cazador fue el hombre, el que Dios había puesto en el huerto del Edén para que fructificara la tierra, para que la gobernara, para que hiciera grandes cosas. Pero el pecado del hombre, con el lazo del cazador, con el lazo del diablo, lo lazó para que el hombre no tuviera la genética de poder comunicarse con Dios. Ahora vaya conmigo a la palabra del Señor, Proverbios capítulo 7, verso 33. Y de ahí, de este verso, está ligado a lo que era el huerto del Edén. Proverbios capítulo 7, verso 23, dice la palabra del Señor. Hasta que una flecha le traspase el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que le costará la vida. Aquí hay una numerología que lo lleva a lo que era el pecado de Eva al escuchar al enemigo. ¿Por qué? Porque dice que así como una lanza, así como una flecha traspasa el hígado, y como ave que se precipita a la trampa y no sabe que le cortará la vida. Entonces nosotros vemos que en el huerto del Edén, el enemigo le tendió una trampa al hombre. Le tendió una trampa al hombre y la mujer. Y la mujer empezó, como dice, como esa lanza, a acercarse a lo que era la trampa del enemigo, no sabiendo que esa trampa le iba a costar la vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Eva y Adán comieron de lo que no debían comer, entonces les costó la vida. Ya la vida que ellos tenían ya no iba a ser la misma. La trampa del cazador ya los había atrapado. Les había tendido el lazo y los había otra vez cautivado, los había llevado a la cautividad. Entonces, aquí nosotros vemos que el enemigo siempre va a querer ponernos trampa para que nosotros nos precipitemos a querer hacer lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Porque quiere cambiar nuestra esencia, quiere cambiar lo que nosotros somos.
Ahora, si usted ve, hay mucha gente que te dice, es que el enemigo me tendió una trampa. Pero el enemigo tendió una trampa y tiró el lazo, pero el hombre tiene que ser sabio a conocer que el enemigo siempre va a estar buscándonos para querer llevarnos cautivos otra vez, para querer que nosotros caigamos en ese lazo, para que nosotros caigamos. Recordemos que nosotros éramos cautivos, estábamos en el lazo de la desobediencia, pero viene Cristo y rompe esas cadenas, rompe ese lazo de pecado que nosotros teníamos. Y así eso fue lo que hizo el enemigo con Adán y Eva. Al ponerles una trampa, los atrapa y ya el hombre le dice a Dios, ya sabes qué, ya el huerto ya no es para ti. Caíste en la trampa del enemigo, caíste en el lazo del enemigo, ya no puedes estar aquí. Ahora te voy a sacar de lo que es el huerto del Edén y ahora yo voy a poner hasta guardianes que guarden las puertas de lo que es el huerto del Edén. Entonces aquí nosotros vemos, dice que así como es la trampa del enemigo y no sabe, dice que esto le costará la vida. Y a Adán y Eva les costó la vida, pero no sigue ahí. Porque como le decía y le hacía mención de la genética, nuestra genética va corriendo de nuestros padres a los hijos, de los hijos a los nietos, de los nietos a los bisnietos. ¿Por qué? Porque está ese lazo genético. Hay un lazo que nos une, hay un lazo que siempre nos va a unir en lo que es en la genética del hombre. Ahora, nosotros vemos que a Adán y Eva les costó la vida. Ahora vaya conmigo a Eclesiastés. Todos estos textos de la Biblia los estoy uniendo porque la numerología lo une las dos. ¿Sabe que lo bonito de los números es que los números van unidos como la genética, con lo que es la vida del hombre? Y los números juegan un juego importante. Los números y las letras van unidas siempre con una genética que siempre van a ir como diciéndole al hombre la verdad. Porque siempre lo he dicho acá, recordemos que la Biblia está escrita con letras y está escrita con números. Entonces, ahora vaya conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 12. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Ahora, estoy uniendo todas las piezas. Mire, aquí dice como una red de peces. Dice, cae la trampa sobre los hijos. Ya vimos que el lazo del cazador se lo había tendido sobre Adán y Eva. Al hombre pecar, entonces quedaron entrelazados en lo que era el lazo del cazador, en el lazo del pecado. Ahora aquí dice que hay una trampa también que va a venir a repercutir sobre los hijos. Y los hijos, dice, van a caer en esa trampa. Ahora, vuelvo otra vez a Génesis. ¿Qué es lo que pasó? Como había una genética caída, como el enemigo le había puesto lazo de cazador a Adán y Eva, entonces nosotros vemos que los hijos, ellos no conocían de lo que era pecado, ellos no conocían también, pero estaban unidos. El lazo del cazador estaba sobre la descendencia de ellos, estaba sobre esa genética. Entonces, cuando se presentan delante de Dios y van a presentar su ofrenda, uno de los hijos tenía una genética que ya estaba corrompida. Ese lazo, esa genética, usted ve que ya estaba cambiando. Por eso es que dice, hay una trampa que el enemigo va a tender y va a caer sobre los hijos. Entonces viene, ya había caído Adán y Eva, entonces el enemigo sabía, ok, los próximos de su genética van a ser sus hijos. Y le tiende una trampa a sus hijos y cae Caín. Aquellos se fueron a presentar delante de Dios
y le entró como enojo porque su hermano había presentado una ofrenda buena. Y entonces viene y ese enojo, esa envidia hace que mate a su hermano. Entonces ya vemos que el lazo del cazador no solo fue para Adán y Eva, sino que fue para su descendencia también. Entonces vemos un lazo que estaba tendido sobre la humanidad que Dios había creado. Quiero poner otro ejemplo. Nosotros recordemos que Rahab la ramera, Dios la saca y lo primero que le dice, ok, mira, para tu salvación vas a poner un lazo o un cinto color rojo. Pero recordemos que lo que era Rahab era una ramera, pero de ahí, de todo eso, viene el rey David. De esa descendencia, luego viene Ruth la moabita. Los moabitas no podían entrar a lo que era la casa del Señor porque era del incesto de las hijas de Lot con Lot. Entonces ellos no podían. Dios dice, ok, los moabitas no van a entrar desde la primera hasta la 14 generación. Pero viene Ruth y dice, no, ok, ¿sabes qué? Tu Dios era mi Dios y ella hace un pacto con Noemí. Y entonces ella rompe ese lazo y entonces viene a hacer otra descendencia y de ahí viene a nacer David. Ahora David dice, él me librará del lazo del cazador. Pero la genética de David era una genética caída. Entonces David, cuando no va a la batalla, entonces el enemigo le había tendido una trampa. David tenía que ir a la batalla, pero el enemigo sabía, yo tengo un lazo tendido sobre David y este es el día para que David caiga. No sé si usted ha visto también esos cazadores que hacen un hueco y luego le ponen hojas para que la presa caiga ahí. Entonces así estaba el enemigo. Cuando empecé a ver de dónde salió el Salmo 91, el Salmo 91 fue antes de que David pecara contra Dios. Este hombre cuando empezó dice que el Salmo 91 fue uno de los primeros salmos que escribió David como pidiendo protección para el trabajo que él iba a hacer en el Señor. Pero como le decía, el enemigo estaba tendiendo una trampa. David entendía que la protección de Dios llevaba que lo podía librar de un lazo que él no podía ver. Por eso es que él dice, el lazo del cazador. Y muchas veces nosotros no entendemos que dentro de la casa del Señor, o lo que nosotros caminemos, siempre también vamos a tener un lazo tendido. El enemigo siempre nos va a andar rodeando, el enemigo siempre va a querer que nosotros caigamos como presas otra vez. Ahora, si nosotros vemos, ya vimos que para los hijos de Adán ya también les había tendido como esa trampa, ese lazo. Ahora, yo estudiaba lo que era la genética del hombre también, y quiero ir uniendo pieza a pieza hasta llevarlo a Cristo Jesús y terminar con lo que dice el apóstol Pablo. Sabe que los científicos dicen que dentro de la genética del hombre, del hombre y la mujer y el hijo, siempre, mientras los padres sean como protectores con su hijo, siempre va a haber ese lazo que lo va a unir, aunque no esté dentro del vientre de la madre, siempre va a estar eso de que la genética los va a estar uniendo, aunque ellos estén como fuera o que ya estén grandes. Por eso es que usted ve que el padre dice, es que no me puedo desligar de mis hijos. Es que no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto con mi hijo. Aunque sabe que el hijo está haciendo malo, hay un lazo que los está uniendo. Ahora, mientras yo meditaba en esto, los padres que solo tienen un hijo. El padre que solo tiene un hijo, según los científicos dicen, que hay un lazo más fuerte todavía.
Y el niño está como recopilando toda esa información de lo que son los lazos que el padre le está dando. Entonces, el niño, como sabe que papá y mamá me protegen, entonces él también como agarra una capa y dice, ok, cuando mi genética está que solo soy yo solo, mi lazo es con papá y mamá. Entonces, cuando viene otro muchachito, el niño, aunque ya esté grande, empieza como a menospreciar a su hermano. Y empieza, no quiero esto, yo no quiero otro niño, no quiero, y empieza, el que habla ya dice, no, yo ya no quiero otro niño, solo yo quiero esto, yo quiero lo otro, porque se han creado lazos sanguíneos de ahí. De ahí es que viene algo, quiero que alguien de allá me lo busque, para que usted cree, no diga que yo me lo estoy inventando, sino que estaba estudiando esto y llevándolo a Cristo y llevándolo a lo que piensan también los científicos. Y ahí es que ellos piensan que los niños, como tienen esta relación y estos lazos con el padre, hay un síndrome a eso de que el niño se vuelve sobreprotector y no quiere que el padre tenga más hijos. Entonces, y están ligados a eso, entonces los científicos dijeron, es tanto lo que nosotros hemos buscado, que esto le vamos a llamar los lazos sanguíneos del hijo con los padres por sobreprotegerlo. Entonces ellos se le llamaron el síndrome del niño emperador. Usted lo puede buscar y alguien me lo lee por ahí. Entonces ellos le llaman el síndrome del niño emperador. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, ellos dicen, el niño emperador lo que va a hacer es ponerle como un enfrentamiento del niño con el padre. No quiero más niños, no quiero más hermanos, no quiero esto, no quiero lo otro, porque él quiere su propia atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como tiene eso, ya luego se vuelve en agresividad en contra del padre. Eso es lo que dicen los científicos. No me vaya a echar piedras. Es lo que dicen los científicos. Y lo quiero llevar para que usted entienda la genética, porque muchas veces nosotros no conocemos ni lo que somos. Entonces, alguien tiene lo que es el síndrome del niño emperador. ¿Qué dicen los científicos de cuando solo hay un niño y ese niño se vuelve agresivo y quiere ser yo, porque los lazos sanguíneos los han unido? Dale. El síndrome del emperador es el síndrome del emperador, también conocido como el niño rey o el niño tirano, cada vez más común en la familia y hace referencia a la situación en la cual el niño desarrolla poder y autoridad sobre su padre, llegando a en los casos más complejos ejercer maltrato hacia ellos. Vuélvalo a leer. Yo voy a agarrar una agüita. El síndrome del emperador es el síndrome del emperador, también conocido como el niño rey o del niño tirano. Es cada vez más común en la familia y hace referencia a la situación en la cual el niño desarrolla poder y autoridad sobre su padre, llegando en los casos más complejos ejercer maltrato hacia ellos. Amén. Si usted ve lo que dice Eclesiastés, ya vimos un lazo que había caído sobre los padres. Ahora Eclesiastés dice, porque el hombre tampoco conoce el tiempo, que sus peces son atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Adán. Ahora, el salmista dice, ¿sabes qué? Lo que me pasa a mí, y llega a pecar, y lo que él dice, gracias, hermano. Dice, peca, el lazo del cazador estaba sobre él, pero ¿qué es lo que pasa? David dice, ¿sabe qué? David vuelve a su genética otra vez, y él dice, ¿sabes qué? Que yo pequé, porque mi iniquidad me consiguió mi padre. Entonces él sabía que el lazo no solo se lo había entendido a él, sino que a sus padres también, y ese lazo había venido caminando y corriendo para lazarlo a él también. Entonces,
Por eso es que nosotros encontramos el Salmo 91 que dice, Él te librará del lazo del cazador. Ahora, vaya conmigo a Salmo 141, verso 9. Salmo 41, verso 9 dice, guárdame de la garra de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Aquí David ya entendía que todos sus enemigos que hacían iniquidad traían un lazo. Y él dice, guárdame de mis enemigos, guárdame de la garra de la trampa de los que me han rodeado y de los lazos de los que hacen iniquidad. David entendía que también el hombre malvado tiene lazos para querer como agarrar el hombre, atrapar el hombre. Entonces, nosotros entendemos por la palabra del Señor que siempre en este caminar, nosotros podemos ser, como decía nuestro hermano Edwin el jueves, nosotros podemos ser los mejores predicadores, las mejores personas que pueden llevar un mensaje, que puedan llevar una clase bíblica. Pero Cristo decía, el que esté firme, mire que no caiga. Porque hay un lazo, el enemigo siempre va a andar siguiendo nuestros pasos para querer lazarnos otra vez y sacarnos del propósito de Dios. Siempre el enemigo va a querer que nosotros caigamos. Y mientras yo meditaba en esta clase, yo decía, pero tanto cristiano, tanto predicador caído, y no pudo ver el lazo del cazador que venía sobre ellos. No pudo ver que el enemigo le estaba tendiendo una trampa. No pudo ver que el enemigo le había tendido un foso para que él caera. Que el enemigo le había tendido ese lazo para que él caera. Ahora, hermano, ahora nos quejamos de predicadores, buenos predicadores. Hombres de Dios que buscaban a Dios, que se esforzaban para predicar con todo lo que era la salvación. Y ahora, al caer en el lazo del cazador, ahora no son ni la reliquia de lo que eran antes. No vieron el lazo cuando venía. No vieron que el enemigo les había tendido una trampa. Hermano, tantas personas ahí con bonitas alabanzas, hermosas letras, pero su conducta, su forma de ser, su forma de moverse, su forma de expresarse, no es como lo que ellos tienen que hacer. Y uno dice, están en el lazo del cazador y no entienden. El enemigo les ha tendido una trampa, el enemigo les ha hecho ahí con el lazo y luego los está jalando. Porque el hombre no cae de la noche a la mañana. El hombre no cae de ahora para ahora. El enemigo tiende como esa red y empieza a jalar poquito a poco. Y el hombre empieza a decir, no, es que en lo que yo hacía antes, eso es porque era muy anticuado. Y el enemigo empieza a jalar el lazo. Y ya cuando el hombre él quiere reaccionar, ya está bien lazado. Y ya no hace lo que el Señor le ha mandado hacer aquí en la tierra. Entonces, nosotros vemos que el lazo del cazador siempre va a estar para que el hombre no persista en buscar a Dios. Oseas 9:8.
Oseas 9:8 dice la palabra del Señor: vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está en todos sus caminos, y en la casa de su Dios solo hay hostilidad. Mire, Efraín, una de las tribus más importantes, porque era, como les decía la vez pasada, de los flecheros. Pero dice, el lazo del cazador está por todos los lados. Imagínese un profeta, el hombre que hablaba de parte de Dios, el hombre que tenía los ojos de Dios, pero dice que aún en la casa del Señor encontraba hostilidad. Entonces, por todos lados se encontraba, dice, que el lazo del cazador estaba. Imagínese el profeta. Hágase una mención que el profeta quería caminar y quería decir, yo quiero hacer esto para Dios. Entonces, él miraba que el lazo del cazador estaba por todos lados. No tenía una salida. Ahora, cuando el hombre entiende que el lazo del cazador está sobre todos sus ángulos o sobre todos sus lados, ¿sabe qué? Busca la protección de Dios. Busca lo primero que David dijo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque puede estar el lazo del cazador por todos lados, pero cuando usted confía en Dios, entonces usted está seguro. Porque usted dice, aunque el lazo del cazador esté al norte, esté al sur, esté al este o esté al oeste, yo tengo mi vallado, tengo mi castillo, que es mi Dios. Pero necesito estar bajo la cobertura de Dios. Para nosotros escapar del lazo del cazador, necesitamos estar bajo la protección de Dios. Nadie puede decir que el cazador no lo va a lazar si no está bajo la protección de Dios. Pero qué bueno, hermano, es decir, que cuando el cazador tire la red para lazarlo, ahí va a estar la mano de Dios para defendernos. Ahí siempre va a estar la mano de Dios para librarnos del lazo del cazador. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que aún un profeta, el profeta Oseas, él entendía que el lazo del cazador estaba por todo lado, que se le habían tendido trampas para su alma, para su vida. Ahora quiero entrar en esta parte, que aquí ya voy como a mitad del camino y ya voy descendiendo. Vaya conmigo en la palabra del Señor a Salmos capítulo 124, verso 7. Salmo capítulo 124, verso 7, dice la palabra del Señor: nuestra alma ha escapado, cual ave del lazo de los cazadores, el lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra alma ha escapado, dice, como ave del lazo de los cazadores. Y aquí ya voy descendiendo porque mire, viene Cristo y dice, ok, la genética del hombre está caída, la genética del hombre está dañada. Yo necesito hacer algo, yo necesito hacer algo para que el hombre salga del lazo del cazador que le tendió en el huerto del Edén. Salga del lazo del cazador que le tendieron a los hijos del hombre que yo había creado con mis manos. Entonces viene Cristo con su promesa y dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el precio. Yo voy a ser esa presa que el enemigo quiere para darle libertad a otros. No me importa si el cazador me caza a mí, yo voy a llegar a la cruz del Calvario, yo voy a pagar por sus pecados y lo voy a dejar en libertad. Eso
Eso es lo único que yo quiero darle, libertad. Pero era necesario que, como el enemigo ya tenía lazado a la humanidad, era necesario que Cristo viniera a romper esos lazos del cazador para que nosotros fuésemos libres. Y aquí es cuando nosotros encontramos, y cuando nosotros vamos a la numerología, es 1186. Numerología 1186, y lo va, esta misma numerología 1186 es cuando está el plan de Dios en el cielo, y Jesús dice, ¿sabes qué? Prepárame un cuerpo, yo voy a ir a morir por ellos. Entonces Cristo dice, ¿sabes qué? Para que ellos salgan de la trampa del cazador, para que ellos salgan de las manos del cazador, necesito yo preparar este plan para ir allá a la tierra a morir por ellos, para que ellos salgan, dice, como aves que han estado atrapadas en los lazos de los cazadores y sean libres. Si usted ve cómo los números unen lo que era la cautividad con la libertad, pero era por el plan de Dios. Por eso es que Salmos aquí dice, nuestra alma ha escapado del lazo de los cazadores, y el lazo se rompió y nosotros escapamos. El lazo no se rompió porque nosotros tuvimos la fuerza para que nuestra alma fuera libre, sino por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Si usted ve, a Rahab le dijeron, cuelga un cordón por color escarlata y ahí va a estar tu salvación, ahí va a estar la salvación de los tuyos. Pero era necesario que ese lazo color escarlata estuviese tendido para que los que fueran a derribar la ciudad vieran ese cordón que estaba colgando de aquella pared, símbolo de que Cristo también iba a venir un día, se iba a colgar en un madero y nos iba a dar la libertad a cada uno de nosotros. Ahora no solo nosotros tenemos la libertad, sino también nuestros hijos, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Ahora, nosotros entramos en una promesa de que el lazo del cazador se le tendió a Adán y Eva, se le tendió a sus hijos, pero ahora nuestra descendencia por medio de Cristo Jesús está protegida. Ahora nosotros venimos a Cristo y volvemos otra vez, que nuestra alma empieza como a ser liberada, empieza a ser como salir de esa cautividad, y ahora nosotros entendemos por qué nosotros somos libres, por qué nosotros se rompieron esas cadenas, por qué o cómo se rompieron esas cadenas. Es que lo que nosotros no vimos fue lo que nosotros experimentamos. Lo que nosotros no vimos fue lo que nosotros obtuvimos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, aunque el lazo del cazador esté por todos lados, nosotros entendemos que qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios, que preparó un plan para cada uno de nosotros para darnos libertad, para darnos salvación, para darnos lo que nosotros necesitamos en este mundo. Ahora, yo les decía anteriormente, nadie cae de la noche a la mañana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo siempre va a poner una carnada para que el hombre y la mujer caigan. Todo cazador siempre pone una carnada para que el hombre caiga. Los grandes, voy a hablar otra vez, los grandes predicadores, su carnada es el dinero. Ese ha sido el lazo que el enemigo les ha tendido, y lo primero que ellos ven ya no es adorar a Dios, ya no es predicar a Dios, sino que ya van buscando un beneficio de lo que ellos están haciendo para Dios. Y el enemigo empieza, mire, a tirarles la red, empieza a tirarles el lazo. Ahora, de acuerdo a esto, vámonos a Amós capítulo 3, verso 5, que dice la palabra del Señor. Amós capítulo 3, verso 5 dice, cae un ave en la trampa, en la tierra, si no hay cebo en ella. Es como preguntas que el profeta se está haciendo, y dice, cae un ave en la trampa, en la tierra, si no hay cebo en ella.
se levantará la trampa del suelo si no ha atrapado algo. El enemigo siempre va a venir con susurros. El enemigo siempre va a querer poner o ponerle al hombre lo que nosotros querramos o lo que nosotros nos gusta para que nosotros caigamos. Por eso es que usted ve cuando hay muchas personas que dicen, es que no la vi venir, pero el enemigo me tenía tendida esta trampa y esta trampa era esto, esta trampa, y empiezan a descifrar todo. Esta trampa era el adulterio, esta trampa era el otro. Nosotros conocimos a un gran predicador como Jimmy Swaggart. Buscaba de Dios, pero el enemigo le había tenido una trampa. Y había una mujer que luego dijeron que era que se le había metido al cuarto. Igual el otros predicadores también, como Eugenio Macías, que fue un gran escándalo, y decían esto y lo otro. Había una trampa del enemigo. Ahora, la vieron venir. Muchos de los que lo conocían decían, no, es que él sí la vio venir. Él había coqueteado con esto. Yo no sé si había coqueteado o no había coqueteado. Lo que sí yo puedo ver por la palabra del Señor, que había un lazo que se los había tendido el enemigo. Porque el enemigo no le gusta que nosotros hagamos algo para el Señor. El enemigo no quiere que nosotros hagamos algo para la obra del Señor, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, quiero hablar de nosotros lo que estamos viviendo. Ahora el enemigo nos va a querer tender más trampas, nos va a querer tender más lazos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos viviendo los mejores tiempos, los últimos tiempos, que quizás nosotros seamos de los que seamos levantados y no seamos de los que muramos, los que nos levantemos del polvo de la tierra. Porque esto, hermano, por un poquito, decía el apóstol Pablo, por un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Entonces el lazo del cazador va a venir a querer dar con todo a la iglesia, va a venir a querer sacar al hombre de Dios, sacar a la mujer de Dios del propósito, del llamado, de lo que Dios le ha encomendado. Porque, hermano, si estamos viviendo los últimos tiempos y usted tiene un llamado de Dios, es necesario que usted se apresure a querer a trabajar en su llamado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos viviendo tiempos que no son peligrosos, estamos viviendo tiempos que son peligrosos. Y no sabemos si el enemigo también nos está tendiendo una trampa para que nosotros no nos desarrollemos, no busquemos en lo que el Señor ha llamado, que Dios nos haya encomendado a cada uno de nosotros. Y pueden pasar los años, pueden pasar los días, y luego solo va a quedar en un llamado. Hermano, usted estaba llamado a hacer esto, pero nunca lo ejerció. Hermana, usted estaba llamado a hacer lo otro, pero nunca lo ejerció. Entonces, es necesario que nosotros nos desarrollemos, tenemos todo el fundamento, la base de parte de Dios. Ahora somos libres, tenemos la libertad. Si usted ve, el profeta decía, el salmista decía, cual ave que sale del lazo del cazador, que salió de ahí. Y miren, me gusta más porque dice, el alma salió del lazo del cazador. El alma quedó libre por el lazo del cazador. Ahora usted se preguntará, hermano, he venido a hablar locura. Que usted piense lo que quiera, si es locura o no es locura, agarre esta clase o no la agarre. Esta clase el Señor la había puesto en mi corazón. El domingo la hermana Lady estaba cantando la última alabanza. La última alabanza de lo que era la alabanza de adoración. Y de un lazo que salió. Y cuando yo miraba aquel lazo que salió, yo quería hacer algo.
porque yo miraba como a las personas que se le había tirado el lazo. Y yo miraba el lazo que empezaba como a correr. Y justo la hermana Ley dice, ¿dónde están los arqueros? Y me recordé de la clase que yo había dado. Yo miré y dije yo, el lazo viene por los aires. También las flechas nosotros las podemos tirar por los aires. Me sentía tan incapaz. Me sentía tan mal. Yo le decía al Señor, Señor, no quiero ver, no iba a hacer nada. Y hubo algo de parte de Dios. Un texto que llegó a mi corazón y me dijo, cordón de tres dobleces no se rompe. Y aquí está la hermana Michael y la hermana Esther. Y cuando yo escuché aquello, yo le puse mis manos en la espalda. Y cuando le puse mis manos sobre las espaldas, yo miré como eso que se está uniendo ahí. Y miraba como aquel lazo se empezaba a disolver, se empezaba a romper. Y yo decía, en realidad, qué bueno es cuando el Señor nos dice que nosotros estas batallas las tenemos que pelear juntas. Pero no solo eso vi, hermano, vi que el lazo, otro lazo salía y empecé a meditar lo que decía Oseas. El lazo va a estar sobre todos lados y nosotros aún en la casa del Señor vamos a encontrar hostilidad. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros necesitamos la ayuda de parte de Dios, nosotros entendemos que estamos solos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nosotros también, así como Cristo hizo algo por nosotros, así nosotros nos unamos como cordón de tres dobleces para pelear esta batalla. Amén. Y yo miraba como aquel lazo se empezó otra vez y otra vez. Y como yo estaba cerca de ellos, por eso es que yo pude ver que el lazo venía sobre mi cabeza. Pero empecé a ver muchos lazos que empezaban a salir por todos lados de aquí, de esta iglesia. Pero empecé yo y empezaba a orar y miraba yo que de aquí, de adelante para atrás y de todos los lados empezaban a salir muchos como cordones también y se empezaban a unir entre ellos. Y como que era aquello lo que estaba como contrarrestando aquel ataque de los lazos del enemigo. Y yo quiero hacer algo como literal. Y yo traje tres lacitos de los colores que yo miraba. Bueno, ven, eso vengo para acá. Mira, mientras miraba yo aquellos lazos que salían por todo lado, yo miraba tres cordoncitos como estos, así con estos colores. No sé qué significan los colores, no entiendo qué significaban. Dele para atrás hasta donde ve. No entiendo en realidad qué significan los colores, porque en realidad sería mentira decirle que los busqué. Pero eran tres colores que mientras yo miraba, que aquellos lazos empezaban a salir por todo lado, aquellos lacitos empezaron a unir entre ellos y empezaban como a envolverse sobre ellos y se empezaban como una capa de protección sobre los hermanos de la iglesia. Y yo miraba como mientras aquellos lacitos iban corriendo por encima de la cabeza, los lazos
del enemigo se iban como rompiendo y se caían en pedazos. Y yo miraba como, no le puedo decir que le miraba manos a los que llevaban los lazos, sino aquellos lacitos que se iban como moviendo, Ve que el enemigo anda dando dudas. Y se empezaban a mover, y era como una protección del lazo de 3 dobleces. Y yo decía, Señor, ¿será que nos está diciendo que hay peleas que las vamos a ganar cuando yo me una con usted, me una con el otro? Fue algo que me impactó, porque yo miraba aquellos como se empezaban a entrelazar aquellos lacitos y empezaban a hacer. Y yo decía, cuando empecé a meditar después, yo decía, es que en realidad sí, Cristo tiene toda la razón, porque el diablo usa lazos, pero Cristo dice que usa cuerdas. Y Él dice, con cuerdas de amor te he traído a mí. Entonces el enemigo puede tender todos los lazos, y ¿sabe qué? Cuando usted esté pasando, ahí déjelo, hermano, y quede separado ahí, yo lo voy a ir jalando. El enemigo le puede tender una trampa, y Cristo con sus lazos de amor lo está jalando. Entonces el enemigo no lo puede tocar, porque el enemigo le tiende una trampa, y el Señor dice, es que cordones de dobleces no se puede. Y entonces nosotros vemos que tenemos la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El enemigo se levanta y Cristo dice, no, este es mío, con cuerdas de amor yo lo traje. Y nadie lo va a matar si Cristo lo trajo con cuerdas de amor. Y qué bueno, hermano, es tener la protección de Dios. Qué bueno es decir que hay uno que nos protege a nosotros, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mientras yo miraba aquellos cordones que se lazaban, sígale por la silla, que salían, hermano, así, era como yo decía, es que aquí está la protección del Hijo, está la protección del Padre y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Era algo así, para que usted lo pueda entender. Entonces los lazos iban cayendo al suelo, y ya le hicimos todo, vámonos con todo. No, ahí vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, hermano, mire, era como algo de parte de Dios, que yo he tenido visiones de parte de Dios, pero eran tan hermosas que yo lo puedo describir. Hermano, él me preguntó y me dijo, hay algo más, brother, que no nos ha dicho. Y le dije yo, el domingo usted lo va a entender. Sentía de parte de Dios que el Señor me dijo, no, hazlo en la iglesia. Y yo he sido de los que le he comentado de Manester todo, como algunas cosas de las que he pasado, de las que yo he experimentado, pero el Señor me decía, no, el domingo, guarda el domingo. Dale, hermano, tíralo por detrás del cable, por detrás del tubo. Entonces era algo así. Como les digo, esto parecerá locura, pero es para que usted entienda lo que estaba como viendo en aquel momento. Y yo decía, es que nosotros estamos tendiendo nuestro arco. Y me escuchaba a la hermana Lady cuando decía, mira, es necesario. ¿Dónde están los arqueros? ¿Dónde? Y en realidad, hermano, tenemos la protección de Dios. Amén, hermano Wilmer. Dios le bendiga. Me impacta bastante lo que el hermano Olvin está diciendo. Y yo lo voy a confirmar. Porque ese día de la última alabanza de la hermana Lady es algo que yo le iba a contar a ella, pero tampoco no se lo conté porque no se dio. Entonces, pero lo tengo anotado en una libreta que tengo.
que anoto todas las cosas que Dios me habla o me dice o veo. Pero ese día fue algo tan hermoso que antes de que la hermana, cuando empezó la alabanza, la última, yo estaba pues con mis ojos cerrados y pude ver que un hueco en el cielo se abrió. Entonces, y yo subí y empecé a ver como un mar azulito. Después empecé a ver a otro mar como verdecito. Después empecé a ver otro mar blanquecito, pero limpio todo. Y eran tres, lo que usted está hablando, los tres lazos, estaba viendo tres. Entonces, y yo no entendí y dije, ¿qué es esto? Y me quedé con los colores y en la forma que eran, bien limpios y colores hermosos. Pero después de eso empecé a ver que el hueco que se había abierto, en el cual yo he tenido acceso a mirar en la altura, esos mares, entonces empezó como a quererse a unas ramas como secas, quiso tapar el agujero donde Dios me permitió subir. Y de repente empecé a ver que una luz descendió del cielo, de lo alto, bien resplandeciente, que traspasó desde mi cabeza todo mi ser, y como aquellas ramas que habían querido como cerrar la parte del cielo que se había abierto, se deshizo. Entonces, y allí mismo empecé a ver que a mí se me empezaron a dar primero espada, después arco y después flecha. Y me vi vestido como un soldado con todo el equipaje, y pude ver también que se me fue dado toda la armadura de que habla la Biblia. Entonces, y después seguía mirando lo que es la luz que resplandecía. Entonces, pero cuando yo miré que se me daba espada, arco y flecha, yo dije, son pensamientos míos. Pero en ese mismo entonces la hermana Leiva estaba usando y empezó a mentar esa herramienta, y me dijo Dios, para que no dudes que soy yo que te estoy hablando y que te estoy dando herramientas. Entonces, hermano, y ahí fue donde yo pude también entrar en guerra espiritual, donde usted dice pues que se empezó, fue algo muy bonito, hermano. Entonces, y me impacta porque es algo que a nadie le he contado, nomás lo tengo notado, y se lo iba a contar a la hermana Leiva, pero tampoco me lo conté. Pero ahora puedo entender más a cabalidad acerca de lo que miré y la experiencia que tuve y de lo que usted está diciendo. Amén. Amén. ¿Sabe lo más hermoso de todo esto? Es que el Señor, en medio de todo, ha puesto la cobertura sobre nosotros. Amén. Ahora usted puede entender el Salmo 91, lo que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ahora, póngase usted, si Dios no hizo algo así, es porque estamos bajo la cobertura de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y luego sigue diciendo, la protección de la peste destructora también te va a cubrir. Con sus plumas te protegerá y ahí estarás a salvo. Y usted ve que el Salmo 91 es una protección, pero no es una protección humana, es una protección divina. Amén. Entonces, como decía Osea, el enemigo tiende trampa. Yo soy profeta, el enemigo aún hay hostilidad donde yo camino, o lo que yo digo, siento que hay hostilidad. Pero dice, el lazo del cazador no me puede tocar. El lazo del cazador no me puede hacer daño. Y todo esto, hermano,
era algo que tenía yo en reflexión de mi corazón, porque yo decía, verdaderamente que nosotros no somos dignos. No somos dignos de muchas veces de que el Señor nos visite, de que el Señor atienda a cuando nosotros necesitamos algo de Él. Muchas veces nosotros tenemos que entender al Dios que nosotros le servimos. Que no tenemos una genética caída, como le decía, y por eso le hablé de la genética, lo que dice el científico, la genética que tenía Adán, sino que ya tenemos una genética de parte de los cielos, de aquel que pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para darnos vida, para darnos salvación, para darnos protección, para librarnos de lo que el enemigo quiere hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre ese lazo va a estar en contra de nosotros. Por eso es que Timoteo, cuando está hablando del buen obrero, del obrero que es digno de buscar de Dios, él empieza a decir, mire, el obrero tiene que ser el obrero no tiene que ser rencilloso, el obrero no tiene que ser envidioso, el obrero tiene que ser de una sola talla. Y luego dice Timoteo en el capítulo 2, ¿por qué dice? Porque volviendo en sí escapen del lazo del diablo y habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces el buen obrero, el obrero del Señor, tiene que estar pensando que el enemigo siempre va a estar detrás de cada uno de nosotros. Por eso es que Timoteo lo dice, el lazo del cazador del cual fuiste librado, no vayas a caer nuevamente ahí porque no seas un buen obrero. Para que escapen, dice, del lazo del diablo. Para que escapen del lazo del cazador. Timoteo también, en primera de Timoteo, esa es la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Era lo que yo le decía, que el hombre no se cuida del lazo del cazador y piensa que todo lo que puede hacer para buscar algo que le llegue a él, jamás no sabe que ese es un lazo del enemigo. El enemigo le pone la carnada y le dice, ve sobre la carnada y no sobre el propósito a lo cual ha sido llamado, como le decía anteriormente. Entonces, Timoteo hablando dice, mira, nosotros somos servidores de Cristo. Nosotros no hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con nada de lo que nosotros humanamente podemos lograr, sino dice con la sangre de Cristo. Pero es necesario, dice, que nosotros estemos pendientes del lazo del cazador, porque el lazo del cazador, dice, anda buscando a quien llevar, dice, a la perdición, llevarlos cautivos nuevamente. Entonces nosotros vemos que dentro de todo esto, hay cosas que le agradezco a Dios. Y últimamente lo que más le agradezco a Dios es que Dios me ha hecho ver los ataques que han venido sobre mí. Dios me ha permitido ver los ataques que han venido sobre esta iglesia. Usted dirá, no, el hermano no quiere seguir Mateo. Cuando yo le dije al pastor, mientras Dios me dé las clases que yo voy a dar, no voy a seguir Mateo. Porque Dios sabe la necesidad que yo tengo. Dios sabe la necesidad como iglesia que nosotros tenemos. No estoy diciendo que Mateo, no van a mal entender. No estoy diciendo que Mateo no es importante ni la palabra del Señor. Estoy diciendo la forma que yo hablo con Dios, la forma que yo me comunico con Él y le digo, Señor, yo quiero que tú atiendas a mi necesidad, que atiendas a la necesidad del pueblo, que atiendas a la necesidad del hermano,
Y si es una clase, mira hermano, estaba seguro que yo la clase la había metido en esta Biblia. Estaba 100% seguro que esta clase la había metido en esta Biblia. Pero puse las dos Biblias en la cama y metí la clase. Esta clase que estoy dando ahora se quedó en la otra Biblia en la casa. El hermano Wilmer me dice, hermano, si allá tiene la casa, no se la voy a recoger. Yo bendiga al hermano porque estaba dispuesto y le dije, yo, ¿saben qué? Si Dios me la dio, Dios me va a ayudar a salir con esta casa. Hermano, fueron horas de estar sacando la clase, de estar viendo números, de estar haciendo esto, estar haciendo lo otro. Trabajo para quedarse en la hoja de agua. Pero qué bueno es Dios, hermano, que no importa el trabajo, todo lo que había notado que Dios me había dado es lo que estoy dando ahora. Yo digo verdaderamente que Dios es bueno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos la protección de Dios, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Cuando nosotros tenemos la protección de Dios, todo lo que nosotros emprendamos lo vamos a lograr por medio de Cristo. Ahora, si usted ve, y le voy a poner un último ejemplo de lo que es, para cerrar ya, la genética caída y la genética de Dios bíblicamente. Cuando Dios habla en Ezequiel de la mujer prostituta, dice que le nació su hija, su descendencia, su genética, pero su hija también se prostituyó. Hablando de las dos naciones, como una ya era prostituta, la otra se prostituyó también. Entonces cuando Cristo habla, creo que es en Ezequiel 40, ahí, 16, 44. Y el mismo Señor empieza a decir, tal como es la madre, tal es la hija. El Señor vio y dijo, ¿sabes qué? Esta genética estaba caída. Y como esta fue prostituta, también su descendencia va a ser prostituta. Como iglesia, ahora quiero hablarle como iglesia, porque el lazo del cazador nos habla a nosotros y le habla a los pastores como ministerio también. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que cuidarnos. El que tiene el llamado tiene que cuidarnos. Porque hay un lazo que ahora podemos estar predicando esa doctrina, mañana no. Ahora podemos ser los mejores maestros y mañana estar predicando tonteras. Algo que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora podemos estar adorando a Dios con todo nuestro corazón y mañana estar adorándolo de labios nada más, no con nuestra alma, la que fue libre, la que, como dijo el salmista, así fue nuestra alma que salió en libertad, cual ave estaba cautiva. Entonces, hermano, yo me quedo bastante con esta clase porque yo decía, van a ser 2 domingos que el Señor me va a ministrar con esto. El domingo pasado y este domingo, porque a mí me tocaba dar la clase. ¿Alguien tiene algún aporte o alguna pregunta o alguna inquietud hasta hoy? Dios le bendiga. Amén. Hablaba de este Salmo 5 antes de es uno de los primeros salmos de la Biblia. Pero también es cierto, en este salmo hay una relación tan importante como que es del momento en el que lo escribe y el momento
casualidad. David no sé si antes o después, porque también abajo en el cielo dice, traerán a tu lado 10.000, traerán a tu lado 1.000 y 10.000, que fue el único rey que pudo vencer de esa manera. También vemos nosotros que es como una parte del presente donde David estaba siendo perseguido por el mismo rey Saúl. También vemos que es una parte del futuro. Pero aquí hay algo que es tan importante que creo que hablamos de que no dejarnos entrelazar por el cazador. Pero el mismo rey David, siendo el rey, o por decirlo así, siendo cristiano, no la vio venir, lo alazó el enemigo y quedó como tal nada. Más que como una pregunta es, ¿cómo percibir que yo mismo o que otra persona ya ha sido enlazado? Porque ¿cómo identificar? Porque podemos, o puedo yo mismo ahora estar hablando y estar entrelazado el cazador y sin darme cuenta. Y no precisamente tengo que cantar mal, predicar mal, o hacer cualquier cosa, pero ¿cómo persuadirme de eso? O cómo la iglesia, realmente la iglesia, tenemos ese discernimiento a cabalidad y como iglesia en general. ¿Por qué? Porque debe de haber cosas de las cuales en lo personal o como cristiano estén pasando en mi vida que me tenga entrelazado o lazado, por decirlo así, y yo estar aquí pero estar maniado. Entonces me llama mucho la atención porque dice, tú traes una experiencia donde dice que sales a ministrar y empiezas a ver pedazos de lazo saliendo. Entonces, cayendo. Pero no solamente, sino que lo ves por aquí, lo ves por allá. Yo sé que es una experiencia que pasó gloriosa, donde Dios metió su mano para obrar en nosotros. Entonces, es una pregunta, por decirlo así, ¿cómo darnos cuenta? Porque y la otra cosa es que no quiere decir también de que quizás yo voy a hacer el mismo trabajo que Dios te llevó a hacer o te lleve con otra familia, porque quizás no me mande a mí a hacer encomienda, porque quizás más bien se van a traer a otro hacia mí a que venga a ministrarme de esa forma. Entonces, ¿cómo persuadir que el enemigo no nos ha entrelazado o que no es que nos va a tirar, es que ya nos tiró y nos agarró dentro de la casa de Dios? Creo que ahí sí entra como el discernimiento, a lo que tú decías. Porque sabes que esta ha sido de las clases que nos ha perseguido. Bien. Mientras tú abriste en la Biblia en Lamentaciones, que yo lo marqué también. En cortito también había un texto de la Biblia que hablaba más. Dice, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Y mientras yo miraba el jueves, que cuando abrí la palabra, porque tú leíste del 4, y eso está en el 3, yo decía, ¿será que en realidad nos habla como el Señor nos quiere que nosotros estemos como alerta? Porque en realidad cuando el Señor manda algo, hay algo que sí me gustó de lo que pasó el domingo, que mientras los lazos salían, pues aquellos 3 lazos empezaron como a poner cobertura, y aquellos
como cuerditas empezaron a poner cobertura y aquellos lazos empezaron como a deshacer en el aire. Entonces, puedo decir a mi experiencia, que de esta, como decir, la libramos. Hasta ahora. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a estar alertas a los lazos del enemigo. Porque como les digo, esto es como una batalla constante que nosotros vamos a tener. Como cada día, cada hora, cada minuto es algo que nosotros vamos a experimentar, que en realidad es nuestra descendencia, nuestros hijos, nosotros estamos como en una lucha constante de que el enemigo va a querer tirarnos como esa red, esa trampa, esos lazos para que nosotros caigamos. Ahora, lo más importante de todo esto es como a la pregunta que tú decías, bonito es ver cuando el enemigo viene, como decir, en contra de nosotros, pero muchas veces nosotros no experimentamos esto, sino que sentimos el latigazo del enemigo, pero sentimos también la mano de Dios. Para muchas veces es mejor sentir la mano de Dios y el latigazo del enemigo. Pero dentro de todo lo que nosotros experimentamos, como les decía, por eso el personalista David abre con esto, habitar bajo el abrigo del Señor. Porque para mí, cuando el Señor hace algo a favor mío, le aseguro que yo estoy más feliz que todo el mundo, porque es un privilegio. Qué privilegio que sea el Señor el que venga a pelear tu batalla. Es un privilegio que el Señor, nosotros no digamos nada, no hagamos nada, pero que el Señor diga, ahí voy yo. Entonces yo creo que todo esto va a ser mientras nosotros estemos bajo la cobertura de Dios, ni pestilencia, ni mortandad, ni nada nos va a tocar, porque ahí va a estar la mano de Dios. Como decía la experiencia de nuestro hermano Wilmer, Dios nos ha llamado a nosotros con propósito. Todos nosotros tenemos propósito. Hasta el día de hoy yo no sé cuánto tiempo yo voy a estar en esta iglesia. Y se lo voy a decir así, porque los planes de nosotros no son los planes de Dios. Y mientras yo platicaba con el pastor Eric cuando yo llegaba, yo decía verdaderamente que sí, nosotros planificamos algo y el Señor hace otras cosas, los mueve. Hoy yo les puedo estar predicando acá. Y sea que Dios tuvo misericordia para que viera esto, y yo le traigo una alerta, pero el día de mañana yo no voy a estar. El día de mañana yo no voy a estar en esta iglesia. Entonces todos nosotros somos vigías de la gracia de Dios. No es uno, no es el otro. Nosotros somos nada más instrumentos. El día que yo me vaya de aquí, Dios va a levantar a otro y sigue su obra corriendo. Dios va a levantar a gente que va a tener mejor visión que nosotros. Pero qué bueno, hermano, que el día de mañana su testimonio sea, ¿sabe qué? Cuando el lazo del pasado vino, aquí estaba la mano de Dios. ¿Saben por qué? Amén. Dios les bendiga. Tratando de juntar todos los puntos, ¿verdad? Y para también aportar a la pregunta del hermano tenemos que mirar desde un punto de vista que la Biblia nos dice que crea tal firme, mire que no caiga. Entonces, eso es una advertencia de que para estar seguro, solamente hay una sola manera. Entonces, cuando miramos la parte del lazo del cazador, el lazo del cazador no es otra cosa que una trampa. La trampa no es otra cosa que una traición planificada. Entonces quiere decir que antes de lanzar un lazo, el enemigo también va a planificar por dónde va a entrar o qué va a hacer. Aquí es donde nosotros, el cristiano,
nosotros nuestra debilidad, en vez de combatirla, la alimentamos. Lo que nosotros entendemos que es lo más difícil para hacer, es lo que nosotros más alimentamos, pero ahí está el enemigo pensando por dónde es que va a entrar, por dónde es que se va a meter, cómo es que va a atacar. Ahora, basado también en la experiencia del domingo y basado en lo que Dios le dio a usted, la única manera que nosotros tenemos algo más seguro, primeramente humanamente, que nosotros seamos unidos. Y es el problema más grande. Unir personas es un problema muy grande porque las personas tienen diferentes pensamientos. Y lo que yo pienso no es lo que piensa el otro. Y terminamos en un espacio o una brecha para que el enemigo pueda entrar. Ahora, espiritualmente, pues tenemos también el cordón de tres dobleces que no se rompe, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que, la aplicación a esta situación debe ser que primeramente nosotros estemos siéndole fiel a Dios para que Dios también esté cubriéndonos a nosotros. Y segundo, para serle fiel a Dios, nosotros tenemos que vivir en la unidad. Y de esa manera, nosotros, el día que llegue el lazo del cazador, podremos, quizás, el lazo del cazador, poniéndome yo de ejemplo, viene para mí, pero como yo estoy unido a varias personas, estas personas, Dios le da la visión de lo que viene, y podemos combatir, como pasó aquí en el primer año que estuvimos, que Dios le reveló a usted el día que se iba a reunir los brujos, y ese día nos metimos nosotros aquí a pelear también, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Simplemente que nosotros estamos dentro de esa misma cobertura que gracias a Dios todavía la tenemos, pero tenemos que nosotros entender que la parte que nosotros vamos a aplicar es primero serle fiel a Dios para que podamos contar con el favor de Dios, pero también nosotros estar unidos. Estar unidos es un beneficio. Yo creo que sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo nosotros podemos zafarnos de esto? Pues, basado en que estemos unidos. Hay algo, perdón, porque quiero. Y esto, ahorita me fui meditando en la vida de David. David, el lazo del cazador lo agarró por todos lados, hasta la salvación. Tanto que él dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Pero después de que vuelve a la bendición de Dios, me llama la atención que le agarró el lazo del cazador y rey por su hijo. Se levantó su hijo. Medito en esto ahora. ¿Puedo yo tener todavía la bendición de la salvación? Pero como decía nuestro hermano, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dio? Con el talento y el don que Dios nos dio. Con el talento que Dios me dio a mí. Sea un ministerio pastoral, sea un ministerio evangelístico, sea un ministerio de maestro, sea un ministerio de misionero, de músico, etcétera, de todo lo que Dios da dentro de la iglesia, sea el don de sueño, sea el don de interpretación de lengua, sea el don de discernimiento. ¿Acaso no le pasó lo mismo a aquel hombre que fue y enterró? Él, aunque dice que lo enterró, pero fue el lazo del miedo que lo atrapó y dijo, tuve miedo porque tú eres un hombre duro que pides hasta donde desde todas partes. Entonces, si no solamente agarran, le da contra la salvación, pero también le da contra los ministerios. Entonces, ¿cómo darme cuenta que yo estoy dentro de la casa de Dios y tiene el enemigo enlazado el ministerio que Dios me dio? O el don que Dios me dio. Si yo no lo estoy desempeñando, tiene que haber una forma de que está enlazado. Sí, yo creo que ahí en los ministerios, cuando uno sabe que ya como ha pasado como un periodo de tiempo, ahí es cuando nosotros tenemos que levantarnos y poner como ánimo, pasando aquí,
Entonces, por eso yo decía que hay cosas que son visibles y hay cosas que nosotros tenemos que pedirse al Señor. Ahora, quiero poner un hincapié también a la parte de la experiencia que yo tuve. No es, la experiencia no es que, porque aquí hay como un arma de doble filo. Porque si nos llevamos en la mentalidad, es que ya el lazo ya se tendió sobre mi cabeza y ya me lazó. No. Entonces, sí, el lazo nos va a entrelazar como ministerio, como iglesia, como esto, como lo que seamos. La experiencia es que el lazo del cazador está por todos lados, como decía Oseas. Pero la mano de Dios vino sobre este lugar. Entonces yo quiero que usted se lleve a la mente que esta clase se dio para que nosotros entendamos que aún el lazo del cazador tampoco nos puede hacer daño porque tenemos la protección de Dios. Y no llevarnos un pensamiento, no, el lazo del cazador ya está sobre todos nosotros. Porque ahí sí ya estamos fritos. Entonces, como decía la experiencia de nuestro hermano Wilmer también, es como de decir, ok, ya de esta ya la libramos. Ahora toca ponernos la armadura otra vez y viene otro ataque. Y vamos a seguir teniendo ataques porque el enemigo no va a parar, siempre va a estar ahí. Ahora, de que el enemigo ponga trampa y ponga lazo, de esa, nadie, ni del que predica allá arriba, ni del que canta, ni del que ora por la ofrenda, ni de nadie está exento. Esa trampa siempre va a estar para todos nosotros mientras seamos cristianos. Amén, pastor. Amén. Viste un punto ahí bien clave, que el lazo está ahí para todo el mundo, desde que está en el altar hasta el que está abajo, hasta el que limpia, todo, ¿verdad? Ustedes saben que el enemigo ha intentado de muchas maneras mi vida en la salud. Ustedes han sido testigos de todos los procesos que yo he pasado. Hoy se cumplen 10 años de mi primera operación en la tiroides. Por ahí empezó. Pero yo pienso en este tiempo, y se lo digo como, ¿verdad?, abiertamente, porque ustedes saben que yo no tengo nada que contar. El lazo que ha tirado el enemigo ha sido muy, muy fuerte. Porque si no pudo con mi salud, ahora se ha empeñado en la salud de mi papá. Entonces eso es algo que lamentablemente es bien difícil cómo manejar esa situación, porque se lo digo a la iglesia, mi papá acaba de ser diagnosticado con un cáncer agresivo en la vejiga y la situación está bien grave. Se supone que le comenzarán las quimioterapias, le van a dar quimioterapia y le han adelantado todo porque está bien avanzado. Yo fui para Nueva York la última vez ahora, me reuní con el médico que lo tenía de frente diciéndome todo lo de mi papá. Y le hice esta pregunta si yo me lo podía traer para acá, porque pues acá iba a estar mejor, yo lo iba a ayudar, tenía casa y estaba el pastor y me puede ayudar. Y las palabras del médico me dijo, no te lo puedes llevar porque perdemos tiempo. Entonces, es algo bien difícil, un lazo bien difícil y bien duro, que yo solo estoy aquí por la misericordia de Dios. Entonces, es mentira que uno va a venir aquí y uno se va a olvidar de todo y uno va a estar feliz. No soy así, yo no soy así. Y lamentablemente yo tengo que salir otra vez para Nueva York para enfrentar las quimios de mi papá. No me verán por un tiempo porque yo voy a estar ahí con él, él vive solo, ustedes saben, un hermano que tiene silla de ruedas. Así que ese lazo
Y a mí me da curiosidad uno de los látigos que tenías ahí del color amarillo, porque ese es el símbolo del cáncer de vejiga, color amarillo. Así que les pido sus oraciones, aquí estamos, pero me toca ir con mi papá pronto. Yo creo que ese es el punto. Mire que esto de los lazos, voy a grabar 5 minutos. Esto de los lazos va más allá de lo que nosotros podemos entender. Usted puso una publicación de que su papá tuvo en 2014 una cita. Sí, por eso. Ok. Esa cita. Ok. Después, como que me dio curiosidad, porque esa cita, la otra cita era el siguiente día. Un día, te poner la publicación ahora, como un día de hoy, y ya el siguiente día su papá tenía. Okay. Cuando me puse como a... pareciera que fuera cíclico. Porque si usted busca casi todas las fechas, como que al mismo tiempo, casi a los mismos meses, a los mismos años y casi a los mismos días. Entonces, recordemos que, por eso les decía, cuando el enemigo tiene un lazo, recordemos también que dentro de todo esto se mueven espíritus cíclicos. En las enfermedades se mueven espíritus cíclicos donde están, como mire, llevándose de años a meses, de años a meses, y vuelven a caer al mismo punto. Y ya que me recordé, porque empecé a ver cómo, empecé a chequear y cuando usted me pone todo al hospital, por ahí empecé a ver. Entonces, muchas veces esto se vuelve también donde nosotros, muchas veces, algunas cosas nosotros tenemos que levantarnos y cortarlas también. Porque si son, como decir, enfermedades, espíritus cíclicos que vienen a traer una enfermedad y año con año estoy haciendo una rotación, entonces ahí hay que decir, no, esto no es normal, como decía nuestro hermano él, esto no es normal, esto ya se volvió como una rutina. Pero así trabajan también los espíritus cíclicos. Y por eso yo le llevaba a lo que son las enfermedades. ¿Sabe qué? Termino con esto. El padre, su genética del padre y su genética de la madre, yo creo que el padre es XX y la madre es XY. O al revés, por allá. Ok, está como esa parte. Ahora, los médicos le dan 2 colores a la genética del hombre. Creo que es morado y verde. Amén, pastor. Ok, morado y verde. Pero ¿sabe cuál es lo que pasa? Que cuando una genética de los padres sale como dañada y entra como esos lazos sanguíneos, ya los 2 colores cambian. Ahí está el rojo y el verde juntos como en los hijos. Entonces esa genética va a ser una genética caída. Los doctores le llaman una genética de descontrol. Ahora, el niño tiene que tener los colores exactos. Si es las cromosomas del padre, tiene que ser morado y morado, como 2 candelitas, morado y morado, y sus otras 2 candelitas tienen que ser verde y verde. Ahora, si hay uno y uno, hay un descontrol. Es una genética que va a tener problemas, sea problemas de enfermedad, sea problemas psicosomáticos, sea problemas de lo que sea. Y mientras yo miraba esto, yo decía, nosotros divagamos en cuál es nuestra genética, cuál es nuestro ADN, cuál es el ADN de nuestros hijos, en realidad, pero eso se queda en su casa, usted búsquelo allá. Como les digo, yo andaba por ahí, X, Y, pero esos son los números, las letras que le dan a
experiencia con mi mamá. Escuche esto. Mi mamá era cristiana, mi abuelita, pero había tenido una bajada en el evangelio. Estábamos en el apartamento de 6 y yo me lancé con todo lo que yo pude. Oraba, ayunaba, lloraba delante de la presencia de Dios. Y un día Dios me dio una visión mientras yo oraba. Y la visión entendí que mi mamá iba a morir. Oiga esto, no digo que es el caso de papá la pastora. Pero también en esa visión Dios me hacía entender que Dios iba a tratar con ella. Muchas veces como familiar nos importa más el cuerpo presente que el trato de Dios con el alma. No digo que sea el caso de la pastora. Los lazos. Los lazos, el lazo familiar. Yo quiero decir algo. Si esta es la forma que Dios tiene para salvar a un hombre, a una mujer, aunque no sea la forma que nosotros queremos, mejor que sea así. Porque fue la forma que Dios usó a mi mamá para tratar con mi mamá. Se cayó postrada en cama, con diagnóstico de azúcar, le iban a cortar sus piernas hinchadas. Al final empezó a reunirse con mi hermano y se arregló con Dios. Y yo me sentía tan feliz en ese momento. Me dolió que partiera así. Pero el problema que nosotros tenemos es el lazo. Y pensamos, y quizás porque yo no soy familia puedo estar más fuerte, y es entendible, pero cuando nosotros escuchamos cáncer decimos ella se murió, y ya hemos claudicado un pensamiento que es muerte. Yo quiero decirle algo, todos nosotros tenemos la misma acechanza de la muerte, todos, y aunque estemos sanos. Pero lo que repito es, si la forma de Dios es trabajar con mi familia, conmigo, por momentos y para salvar mi alma, no sabemos los propósitos de Dios. Nosotros queremos una forma, un molde, pero Dios decidió otro. Pero al final que Dios trate con el alma del hombre, de la mujer, es la ganancia por la cual hemos orado. Oramos para que el papá de la pastora Dios lo sane. Pero en la soberanía de Dios, yo oro para que su alma se salve. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve vivir sin salvación y estar muertos sin el Señor? Entonces, ahora lo comprendemos. Por eso es de que quizás, y las hermanas que tienen esposos, esposas